Estoy seguro que dentro de obra, todos nos hemos servido o visto afectados por maquinaria y equipo durante nuestras actividades. Y es generalmente durante las fallas que observamos el valor que éstas aportan. José Martí decía que lo pasado es raíz de lo presente, pues ha de saberse lo que fue para entender lo que es. Algo así yo lo entiendo como la ley de causa y efecto. Por ejemplo, a falta de control se genera caos. La falta de mantenimiento provoca fallas a los equipos. Y a falta de condiciones seguras la consecuencia es un accidente. Minimicemos riesgos adoptando las medidas de seguridad para maquinaria y equipo que indica la norma. Bienvenidos. Los responsables de las obras en construcción deberán contar con un listado actualizado de la maquinaria y equipo utilizado, que al menos indique para cada uno de ellos el número económico o de identificación, la descripción general de su uso, los riesgos de operación y las condiciones de seguridad que se deberán adoptar para eliminarlos, reducirlos o controlarlos, la zona de trabajo asignada y el tipo de combustible o energía utilizada. Para la maquinaria y equipo utilizado en las obras, se deberá contar con un programa de mantenimiento que al menos considere el número económico o de identificación, las fechas programadas para realizar el mantenimiento y las rutinas de mantenimiento que incluyan la verificación a los dispositivos de seguridad. El documento en el que consten los resultados de las rutinas deberá ser firmado por el responsable de la actividad. Para llevar a cabo actividades de mantenimiento a la maquinaria y equipo, se deberá contar con los procedimientos de seguridad que al menos comprendan los equipos, herramientas y sustancias por utilizar, las medidas de seguridad por adoptar en el área donde se realice el mantenimiento, el equipo de protección personal que deberá portar el trabajador que realice la actividad, las medidas de seguridad por aplicar en el equipo o la maquinaria durante el mantenimiento, tales como corte de energía, colocación de candados y etiquetas de seguridad, y las autorizaciones que el trabajador deberá tramitar previo a la ejecución de los trabajos de mantenimiento. Por otro lado, para el uso de maquinaria y equipo dentro de obra, se mencionan las siguientes medidas de seguridad. Para la operación de maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción, se deberán observar al menos las condiciones de seguridad establecidas en la norma 6 de la Secretaría, así como acordonar el entorno del radio de acción donde se realicen actividades con maquinaria y equipo. Revisar que la maquinaria cuente con sus elementos de protección de las partes móviles antes de operar. Verificar que los sistemas eléctrico y mecánico no presenten elementos de riesgo antes de iniciar su operación. Revisar al inicio de jornada de trabajo según aplique que los neumáticos no presenten abombamientos, grietas, incrustaciones o deformaciones, así como que se encuentren a la presión correcta. Verificar que las plataformas de maquinaria y equipo se encuentren libres de grasas y aceites para evitar caídas. Ascender y descender de la maquinaria y equipo utilizando los peldaños de acceso. Usar siempre el cinturón de seguridad al conducir maquinaria y equipo. Colocar señalamientos y apoyarse con bandereros para el control del tránsito de personas y vehículos. Conducir la maquinaria y equipo a la velocidad permitida que se indique en la zona de tránsito. Detener el vehículo por completo antes de cruzar las calles y otras vías de tráfico. Desplazar la maquinaria y equipo manteniendo los elementos de carga, uñas, cucharón, pluma, escarificador, cuchilla o cubeta de arrastre, entre otros, sin levantar o en posición de operación. Mantener la maquinaria y equipo a la distancia de seguridad a la que se refiere el numeral 11.2, inciso O, de la norma, así como a una distancia de al menos 2 metros de tuberías, depósitos y equipos que contengan fluidos peligrosos. Evitar sobrecargar la maquinaria y equipo, incluso en distancias cortas. Evitar conducir la maquinaria en pendientes pronunciadas que excedan las inclinaciones permitidas para las que fueron diseñadas. Prohibir que se suministre combustible con el motor en marcha. Evitar que se utilice la maquinaria y equipo como medio de transporte. Suspender las maniobras en caso de lluvias. Estacionar la maquinaria y equipo sobre un terreno nivelado al finalizar el trabajo. Y en caso de hacerlo en pendientes, colocar calzas en los neumáticos en forma alternada. Colocar el sistema de freno manual. Retirar la llave para evitar el encendido o marcha no autorizados, así como situar los implementos de operación sobre el suelo al abandonar la maquinaria y equipo. Y otorgar la autorización por escrito por parte del patrón o el representante de la obra de construcción a los trabajadores que realicen actividades con maquinaria y equipo.
En la operación de compresores de aire, se deberán observar las siguientes medidas de seguridad. Verificar que las mangueras sean de una sola pieza y sin empalmes. Verificar que las mangueras no presenten grietas, empalmes, cortes y dobleces. Comprobar que los mecanismos de conexión de las mangueras se encuentren asegurados. Mantener las mangueras de presión protegidas con guardas en los cruces peatonales y de vehículos sobre los caminos de la obra. Evitar que se utilice la manguera de presión para limpiar residuos de material en la ropa. Y verificar que las mangueras estén extendidas al momento de encender el compresor. En la operación de generadores de energía eléctrica, se deberá observar: comprobar que el interruptor general de salida esté desconectado antes de poner en marcha el generador de energía eléctrica y por medio del sistema de tarjeta, candado y prueba. Conectar a un tablero eléctrico el tomacorriente del generador de tal forma que se cuente con un árbol de distribución debidamente protegido para alimentación de varios frentes de trabajo. Dotar con un diferencial de 300 mA al generador de alumbrado. Instalar sistemas de tierra tanto para el neutro del generador eléctrico como para el tomacorriente. Asegurar el sistema de tierra contra fallas de conexión por medio de la utilización de interruptores. Restringir el acceso solo a personal autorizado al área de generadores y a sus conexiones en los tableros eléctricos que operen a 440 voltios o más. Colocar señalización en los generadores y tableros eléctricos sobre la capacidad del equipo y corrientes disponibles en cada salida. Evitar que se usen objetos metálicos como anillos, cadenas, relojes y aretes en el área de generadores. Y prohibir que el generador de energía eléctrica se ubique en sótanos o lugares cerrados o mal ventilados o en áreas húmedas. En la operación de motores de combustión interna se deberá observar que se cuenta con un espacio para la recarga de diésel y aceite con equipo para recolectar cualquier derrame. Mantener limpias de aceite y diésel todas las uniones de las mangueras y aterrizar la maquinaria a tierra al realizar el suministro de combustible. En la operación de grúas se deberá observar que se acondicione el terreno mediante tarimas, placas de acero, carpetas de madera, tarimas estructurales o de concreto para nivelar y estabilizar la grúa. Mantener los gatos estabilizadores extendidos para descargar completamente las ruedas y descansar los sobrecalzas. Contar con la distancia mínima de seguridad cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica de conformidad con la tabla 7 de la norma. Evitar que se transporte personal en contenedores de carga, canastilla, ganchos, cables y demás aparatos no diseñados para tal efecto. Equipar los motores izadores de las grúas móviles con sistemas de freno de sujeción, liberados eléctricamente y aplicados por resortes. Asegurar los estabilizadores de soporte al utilizar una grúa con pluma telescópica. Asegurar los ganchos para evitar que el cable o estrobo pueda resbalar o salir. Utilizar un código de señales para todo el personal de la maniobra. Prohibir que se utilice la grúa por encima de su capacidad de diseño de acuerdo con las tablas del fabricante para los parámetros de las maniobras. Impedir que la grúa se mueva hasta que el ayudante se sitúe en un lugar que permita la máxima visibilidad de las trayectorias de la grúa e indique su operación. Evitar que se mueva la carga sobre las personas o la cabina. Levantar de 10 a 15 centímetros la carga y corroborar el equilibrio previo a la maniobra de desplazamiento. Mover la carga, al menos, con 2 estrobos distribuidos en los ángulos de trabajo para que no haya desplazamientos. Colocar los estrobos en un ángulo de trabajo de 45 a 60 grados en cada una de las líneas que soportan la carga. Evitar que permanezca personal en la parte posterior del contrapeso de la grúa, dentro del radio de giro o bajo la carga que se suspenderá o trasladará. Tener en un lugar visible la capacidad máxima de carga de la grúa y contar con iluminación artificial en trabajos nocturnos en el área de maniobras. Aludiendo a la frase inicial, ¿cuál maquinaria o equipo usted considera que en caso de falta o falla provocaría el efecto de mayor impacto en el avance de sus actividades? Nos vemos pronto. Por su atención, muchas gracias.